Vamos a ver el capítulo 13 de la santificación. Este capítulo de la confesión de fe tiene 3 párrafos. Vamos a leer el párrafo 1 y veremos una parte del párrafo 1 el día de hoy, si el Señor permite. Dice este párrafo: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este bosquejo lo tomé del libro de Sam Waldron, de la exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689, del párrafo 1. Y en primer lugar tenemos aquí en este párrafo una definición de lo que es la santificación. Dentro de él vamos a ver el comienzo de la santificación en lo que los teólogos llaman la santificación definitiva. Seguramente la han escuchado como esa santificación inicial. Ahorita veremos a qué se refiere. Después viene el aumento de esa santificación progresivamente, en la santificación progresiva. Vamos a ver el carácter de esta santificación, y hablando de la progresiva, todo el punto B lo veremos el siguiente domingo, mis hermanos, pero para que tengan el panorama de este párrafo. Su carácter es de un modo real y personal, su origen, mediante la misma virtud, y aquí se refiere a la muerte y resurrección de Cristo, sus medios por su palabra, su espíritu, la sustancia, ¿en qué consiste nuestra santificación? Negativamente, el pecado es debilitado y mortificado, y positivamente, la gracia es vivificada y fortalecida. Su necesidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para poder ver al Señor, mis hermanos, debemos de ser santos, porque Dios es santo. Debemos de ser completamente santificados. Sin una santificación completa, nadie puede ver ni entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y sin una santificación inicial, que es la que veremos hoy, no puede haber una santificación progresiva. Y si no hay una santificación progresiva, no puede haber una santificación final. Pero como veremos al final de toda la exposición de este capítulo, mis hermanos, terminaremos dando la gloria a nuestro Señor. Porque en todo hombre que ha sido salvado, Él es el que inicia la santificación. En última instancia, Él es quien continúa la santificación. Y finalmente Él es quien completa todo este proceso de la santificación. Porque si Él mismo dice, sin santidad nadie verá al Señor, Él se encarga de que tengamos esa santidad para poder ver cara a cara a nuestro Señor. Tenemos un primer verso, 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, fiel es el que os llama, Dios, el cual también lo hará. Entonces el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces vamos a empezar con una definición de la santificación. Santificar en la Biblia es apartar algo o alguien de su uso común para el uso de Dios. También se le llama ser consagrado. Ser santificado también se le llama ser consagrado. O sea, en su caso, nosotros, si estamos en Cristo, nos convertimos en esa posesión especial de Dios. Fuimos consagrados para el Señor. Y en el lenguaje ya teológico, este término santificación se utiliza cuando en nuestra vida práctica, ya como cristianos, nos apartamos del pecado y practicamos la justicia de manera progresiva en la vida cristiana.
Como veremos, mis hermanos, la santificación está muy relacionada a la justificación. Si recuerdan, por la obra de Cristo en la justificación, Él perdona nuestros pecados y Él nos reviste de su justicia con dos propósitos. Ya no vamos a recordar todo, pero número 1, para no ser lanzados al infierno, y número 2, para poder entrar al cielo. Bueno, en la santificación ambos aspectos se tienen que dar en nuestra vida. Tenemos que alejarnos del pecado y practicar la santidad. Es decir, lo que el Señor ya hizo en nosotros en la justificación, ahora en mi vida se tiene que ver ambos aspectos. Que eso lo veremos con más detalle el siguiente domingo, que es cuando veremos la santificación progresiva. Pero está muy relacionada. Justificación, santificación, como sí veremos el día de hoy. Entonces, usar este término santificación para determinar ese crecimiento progresivo y continuo de nosotros, de los cristianos, en santidad es correcto. Normalmente asociado a la santificación progresiva. Pero no tenemos que ignorar lo que anoté aquí, que en la conversión, algunos dicen en la conversión, algunos dicen en la regeneración, pero recordemos, todas estas ocurren en un instante de tiempo. Fuimos llamados, regenerados, convertidos. Entonces, algunos van a encontrar que esta primera, la santificación inicial se da en la regeneración. Dicen, bueno, en el llamamiento, en la conversión. Bueno, es en ese momento, en el momento en el que el Señor nos trajo nueva vida. El doctor Sam Waldron, él hace referencia a la conversión, pero entendemos, ¿verdad? Es ese momento, ¿no? Nueva vida y convertidos. Entonces, en ese momento, dice John Murray, fuimos definitivamente santificados. Este es un término quizás nuevo, porque hemos escuchado santificación inicial. Son sinónimos en el lenguaje teológico, pero vamos a ver por qué es conveniente usar este término. Fuimos definitivamente santificados. No quiere decir finalmente ni completamente, como veremos, pero fuimos definitivamente santificados en nuestra regeneración y conversión. En ese momento, definitivamente santificados. Y Dios nos ayude en esta clase. Es bien importante que entendamos eso, mis hermanos. Y esta realidad, este acto inicial de santificación, que es la santificación definitiva, está en nuestro párrafo, porque el párrafo dice, son aún más santificados. Es decir, en el primer enunciado de nuestro párrafo, cuando dice, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está de alguna manera definiendo lo que es esa santificación inicial o definitiva. Por eso dice, son aún más santificados. Cuando dice son aún más santificados, habla de una santificación que es después y es progresiva. Poco a poco, hermanos, vamos a ver y van a ver cómo van a ir cayendo los conceptos poco a poco. Veamos el comienzo de la santificación, que es santificación definitiva, le pongo entre paréntesis inicial, porque es como seguramente hemos sido enseñados. De hecho, cuando nos dio el curso de la santificación, el pastor Jeremías, él usó el término inicial, todo el tiempo, no usó el término definitiva. Entonces, vamos a leer aquí, dice, la santificación definitiva es otra manera de referirse a ese cambio radical que tiene lugar en la condición moral de un pecador cuando es unido a Cristo, al ser regenerado y convertido. ¿Sí? Ya vimos, en la regeneración hubo un cambio en nosotros, radical en nosotros, en la regeneración. El Señor nos quita el corazón de piedra, pone uno de carne, pone su espíritu. Él hace que andemos en sus caminos. Hubo un cambio radical en nosotros, radical. Bueno, a ese cambio radical también pasa algo en ese momento. Somos unidos a Cristo. Si notan aquí, el párrafo inicia diciendo, aquellos que están unidos a Cristo. Y es la primera vez que se usa ese término de la unión con Cristo. Hermanos, es toda una serie hablar de la unión con Cristo. Veremos las cosas que son
relevantes para la explicación. Pero verdaderamente fuimos unidos a Cristo de una forma real, de una manera orgánica, de una manera vital, de una manera mística, se le llama, y de una manera subjetiva. Es decir, yo sé que estoy unido a Cristo. Yo lo sé. Un texto, mis hermanos, que nos habla de esta unión vital y orgánica con nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:5. ¿Están ahí, mis hermanos? Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Simplemente está diciendo que esos pámpanos que no llevan fruto son inservibles, no sirven y finalmente serán echados al lago de fuego, ¿no? Pero dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, está la vid, las ramas y los pámpanos, ¿verdad? Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si lo cortas y lo separas, se va a secar. Tiene que estar unido a la vid para que de la vid fluya la savia y los nutrientes y él dé fruto, ¿sí? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la vid, de él fluye ¿qué? La vida. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, que somos ¿qué? Los pámpanos. Y esa vida que fluye hacia nosotros es lo que hace que demos fruto, el fruto del Espíritu que crezca en nosotros. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Pero vean ustedes, así como en una vid tal cual, el pámpano está realmente, los pámpanos unidos a ella, de la misma forma nosotros estamos unidos a Cristo. Se le llama una unión que es orgánica. O sea, realmente estamos unidos a Él y es vital, porque de Él fluye la vida hacia nosotros. Es real, cada cristiano está unido a Cristo. Subjetiva, tú sabes que estás unido a Cristo, porque por los cambios que ha ocurrido en tu vida. Sí, no es una exposición de la unión con Cristo, pero para entender que eso ocurrió ya en tu vida. ¿En qué momento? Cuando fuiste regenerado, convertido. Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, gracias, Señor. O sea, estamos unidos al Señor. ¿Sí, mis hermanos? Es lo que habla aquí. Pero bueno, entonces leamos de nuevo este párrafo que viene después del inciso A. La santificación definitiva es otra manera de referirse a este cambio radical que tiene lugar en la condición moral de un pecador cuando es unido a Cristo al ser regenerado y convertido. Esto es importante. Esta santificación inicial es la ruptura definitiva con el pecado. ¿Sí, mis hermanos? Se van a ir construyendo los argumentos. Pero ya en nosotros ya hubo una ruptura definitiva con el pecado. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver. Pero por eso se le llama definitiva. Una ruptura radical, definitiva con el pecado. Aquí solo aclaro, la regeneración, al igual que la santificación, y a diferencia de la justificación, efectuó un cambio en nosotros. ¿Sí? Regenerados, santificados. Es un cambio en nosotros, en nuestro carácter moral. Y, es decir, la santificación progresiva viene después de ¿qué? De la inicial o la definitiva. O sea, no tiene lugar aislada en un vacío, no. Viene después de que fuimos unidos a Cristo, después de que hubo esa ruptura radical, definitiva con el pecado, entonces es que puede venir una santificación que es progresiva. Cuando Dios comienza una obra, Él es fiel en completarla. ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que comenzó en vosotros, bueno, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel, Dios es fiel. Él va a avanzar en su plan al tomarnos, regenerarnos y santificarnos. O sea, Él va a alimentar a estos recién nacidos. No los va a dejar ahí, ellos van a ir creciendo. Dios nos va a alimentar.
A los que Dios regenera, los santifica. Por eso dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí se va a referir a pecados, pero que son práctica de pecado en la vida de la persona. Por eso dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean lo que dice aquí. Gracias a Dios por lo que dice aquí. Y esto erais algunos. Pero erais algunos. Ya, esa práctica murió. ¿Podemos seguir cayendo ocasionalmente en esos pecados? Sí. Porque la perfección no es lo que enseña la Biblia. Pero cuando caemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, todo lo del 10, yo era, hermanos. Todo lo del 10. O sea, yo fui ladrón en los negocios. Avaro, o sea, por lo mismo. Fui un borracho, tal cual, borracho. Muy maldiciente, pero muy maldiciente. Estafador. Pero puedo decir que por la gracia del Señor, esto era. Gloria al Señor. O sea, porque hubo una ruptura radical con el dominio del pecado en mi vida y en tu vida. Tienes que poder decir esto en tu vida. Estamos hablando de esa santificación definitiva o inicial. O sea, hubo una ruptura radical. Por eso esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Vean, pasado, presente, futuro. ¿En qué tiempo está? Pasado. Ya habéis sido santificados. ¿A qué tipo de santificación de lo que estamos ya ahorita aprendiendo se refiere cuando dice ya habéis sido santificados? A la inicial o definitiva, ¿verdad? ¿Sí vemos? O sea, en la Biblia vamos a ver estos términos. Ya habéis sido justificados. Vamos a ver la estrecha relación que hay en la justificación y santificación. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otra manera de esto es 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, aquí cuando este mensaje lo dio Abraham en 1 de Juan, que habló de la práctica del pecado, hacía un énfasis que es muy importante. O sea, una práctica del pecado es cuando por las Escrituras claramente sabes que estás en pecado y sigues en él. ¿Sí? Es decir, el Señor en nuestra vida, y es de todos y hasta que Él venga otra vez, nos va mostrando áreas de pecado por la palabra a cada uno de nosotros. Y entiendo, al principio te ves en ese pecado. Digo, algo que a mí me impactó mucho, ya como un cristiano lo he dicho, lo puedo decir, es cuando el Señor Jesús me dijo por medio de la Escritura, si estás casado y ves a otra mujer y la codicias, ya cometiste adulterio en tu corazón. Eso cuando lo leí por primera vez, ¿cómo me impactó, hermanos? Porque ¿qué me mostró el Señor ahí? Que yo era un adúltero, tal cual. Y me impactó mucho. Entonces, después leí en Job que él hizo que pacto con sus ojos. Dije, Señor, ayúdame a hacer pacto con mis ojos. Porque y también después aprendí que esa tentación permanece toda la vida, hermanos. Entonces, es algo en lo que personalmente le pido al Señor que me ayude a tener mucho cuidado. Y bueno, lo puedo decir como un ejemplo. Bueno, y tú también. Tú también en la Biblia has visto áreas y has dicho, estoy haciendo esto y no sabía que era así de aborrecible por el Señor. Pero ya que lo viste, ya que en su palabra, puedes ahí estar luchando, pero finalmente vas a dejar esa práctica. Pero esa es la práctica del pecado. Cuando claramente veo por la Escritura un pecado en mi vida y sigo ahí como queriéndolo consentir. ¿Qué pasa ahí? Te estás endureciendo. O quizás no eres un hijo de Dios, ¿verdad? Digo, no estamos para ver o no. Es cada uno, ¿verdad? Cada uno piense en su situación personal. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Aquí en la simiente de Dios hay varias interpretaciones. A la que llegamos en ese momento, me refiero,
cuando estamos estudiando el pasaje que nos compartió nuestro hermano Abraham, es esa vida nueva que fue implantada en nosotros, esa vida nueva en Cristo. Esa nueva vida en Cristo permanece en nosotros, es decir, somos unidos a Cristo para siempre, ya no nos vamos a separar de Él, no nos podemos separar de Él, y no puede pecar. Habla de una imposibilidad de práctica de pecado, ¿verdad, mis hermanos? Porque es nacido de Dios. Bueno, entonces, esa santificación definitiva, ¿cuándo ocurre, mis hermanos? Llámele usted regeneración, conversión, ¿no? ¿Ok? Ahí ocurre. Ahí se inicia, justo ahí inicia un cambio moral que la santificación progresiva continúa. Pero la santificación progresiva, digamos así, se monta, por así decirlo, en los hombros de la santificación que es definitiva o inicial. ¿Vamos, hermanos? Es importante entender esto, porque cuando pensamos en la santificación, mis hermanos, la mayoría de las veces pensamos en la santificación progresiva, ¿cierto? La mayoría de las veces. Sin embargo, aquí en las Escrituras, mis hermanos, la palabra santificación muchas veces se refiere a la santificación definitiva. Y esto es de mucha esperanza. O sea, el Señor nos recuerda vez tras vez, ya tu ruptura con el pecado ya fue definitiva. O sea, tú vas a vencer el pecado, hermano, como seguiremos viendo, hermanos. Pero, sin embargo, en las Escrituras de nuevo, esta palabra santificación muchas veces se refiere a la santificación definitiva o inicial. Incluso dice el comentarista Sam Warren, de hecho dice, es más frecuente que la palabra santificación se refiere a ese acto inicial que a ese acto progresivo en las Escrituras. Y dice, veamos uso en adjetivos, sustantivos, verbos. Ahorita no me, como digo, no es de mucho interés que sepas, adjetivo, sustantivo, no. Solo que se usa en muchos lados, mis hermanos. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Uso de la palabra como adjetivo. Bueno, rápidamente, adjetivo calificativo, ¿verdad? Está el gato y se dice gato negro, o sea, el adjetivo es negro, ¿verdad? ¿Mis hermanos? El chico alto, el adjetivo es alto. Cristiano santo, el adjetivo es santo. Bueno, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Cristo con todos los santos. ¿Ven? Con todos los santos, ya son santos. Ya, entonces ¿a qué santificación se refiere? Definitiva, inicial. Todos los santos que están en toda calle, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos, ya. Y fieles, ambas cosas. O sea, no está describiendo a una clase extraña de cristianos, ¿no? Una clase superior de... No, todos los cristianos somos santos y fieles. Todos lo somos. Y aquí agrega algo, en Cristo Jesús. Cuando ven estas palabritas, en Cristo habla de que estamos unidos a Él. Unidos aquí a la vid verdadera, acuérdate de eso. Y luego después dice, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios en la eternidad, santos en la conversión y amados. Pero nuevamente, ya nos pone ese adjetivo, eres santo, somos santos. Evidentemente no como se entiende en el romanismo, ¿verdad? Sino en este sentido que estamos explicando. Vestidos pues como santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Bueno, ahora el uso de la palabra común, sustantivo. O sea, es algo que nombra algo, un lugar, una cosa, etcétera. Pero digo, más me interesa que vea la palabra. Y dice, segunda a los Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Habla de ese acto definitivo que ya ocurrió en mi vida, mediante la santificación por el Espíritu. Cuando la palabra me fue compartida y el Espíritu Santo me regeneró,
y me dio la fe y el arrepentimiento, que es la conversión. ¿Sí, mis hermanos? Mediante la santificación. Un comentario aquí que no es, pero este pasaje es precioso. Debemos dar siempre gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos, amados. Digámonos así. A veces nos decimos querido, digámonos amado. Y traes a tu mente textos de las Escrituras. ¿Sí, mis hermanos? O sea, está bien. O sea, yo puedo decir mi querido hermano Eliud, está bien. Pero es mejor decir mi amado hermano Eliud. Porque al menos a mí cuando digo amado, me trae así, ¡pum! Y digo, ay, es así. Recuerdo que estábamos en la convención de pastores de Guadalajara, sí creo que es ahí, o no sé dónde. Pero bueno, estábamos ahí comiendo y demás, y llega un hermano y nos dice, amados. Un varón, ¿verdad? Y nos pone y nos dice, amados. Dije, gracias a Dios. Entonces, hermanos amados. Otro texto, 1 de Pedro 1, 2. Este momento se expuso con detalle, pero dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu, algo que ya ocurrió. ¿Y cómo sabemos que es algo que ya ocurrió? Por lo que sigue, para obedecer. Para obedecer. ¿Sí ven? O sea, fuimos santificados definitivamente, inicialmente, para obedecer. Y esa obediencia es la santificación que es progresiva. ¿Sí, mi hermano? Por eso es importante ver un hecho ya definitivo en mi vida. Ya fui santificado por el Señor. Seguimos estudiando. El uso de la palabra como un verbo. Bueno, este sí lo conocemos más, como un verbo, ¿verdad? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia, con todos los santificados. Los santificados. Nuevamente, ahorita vamos a hacer una observación con respecto a esto. El texto que leímos, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos ya. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados nuevamente. ¿En qué? En el pasado. En tu pasado, si estás en Cristo. Ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En estos pasajes el verbo es un aoristo pasivo. Bueno, ¿qué es esto? Esto indica, en primer lugar, que esta santificación a la que se refiere este pasaje tuvo lugar en el pasado. En segundo lugar, que la persona santificada fue santificada por otro. Eso es un pasivo. Otro la santificó. ¿Quién nos santificó? Dios. Dios. Ya habéis sido santificados. ¿Por quién? Por otro. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos santificó. Entonces, Dios estaba activo en esa santificación inicial y definitiva. El hombre era totalmente pasivo en ese acto inicial santificante. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, estos usos que estamos leyendo, los que leímos, adjetivo, sustantivo, verbo, estos usos de esta palabra santificación implica, en primer lugar, un cambio moral y ético en mi corazón y en mi conducta. Hay un cambio de vida real en mí, de corazón. Ese cambio produce en mí fe, obediencia, amor, etc. Es algo real en mí. Es una operación del Espíritu. Y esto es más que un mero cambio de posición o de estado legal o de posición espiritual. Esto implica más, ¿verdad? O sea, más. Es un cambio moral lo que ocurrió en mí, un cambio ético. Mi vida cambia. Sí o sí cambia, mis hermanos. Es lo importante, sí o sí cambia mi vida. Por eso dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí está hablando ya de una santificación progresiva. Ahora, de nuevo, este uso de esta santificación definitiva
produce en nosotros una condición espiritual totalmente nueva. Y nuevo, lo vemos en ese mismo texto que ya vimos, cuando habla de estos pecados graves que fueron práctica, fueron nuestra vida en el pasado, y nos dice esto ya eres algunos. O sea, hay un cambio radical en mi vida. Nuevamente, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Este uso de esta palabra santificación como una santificación inicial o definitiva se usa mucho en la epístola a los hebreos. Mucho. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados. O sea, nuevamente, ya habla de algo que ya fue. ¿Y cómo sabemos que es algo que ya fue? Por lo que sigue. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Está hablando de esta santificación inicial. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de nuevo de ese acto inicial. Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, la santificación definitiva implica una nueva situación espiritual. Consiste en estar en Cristo Jesús, estar unido a Cristo Jesús, con todo lo que significa. Nos da de su gracia, su perdón continuo. Él nos da de su poder por medio de su Espíritu para vencer el pecado. Nos da todos los recursos espirituales para poder practicar la santidad. O sea, es un cambio radical en mi vida. Ahora, la santificación definitiva refuta una santificación meramente posicional. No sé si usted escuchó así alguna vez, como la santificación posicional. Yo así fui enseñado y me daba mucha confusión, porque en esta iglesia, como en varias que son humanistas, la regeneración o no se enseña o no se entiende la regeneración, ese cambio que hay en nosotros, de lo que ya hemos aprendido. Entonces sale de una santificación posicional. Entonces, ¿cuál es el error grave en eso? El error grave, hermanos, que los que normalmente, ¿verdad? Porque los que creen una santificación posicional, normalmente ellos, por un entendimiento incorrecto, dependen de ellos, de sus fuerzas, ¿para qué? Para avanzar en la santificación progresiva. Eso a mí, son cosas que me pasaron, hermanos. O sea, lo leo en la literatura y digo, eso a mí me pasó. Bueno, ya estoy aquí. Ahora échale ganas. Empiézale. Como que si empiezas de cero. Pero no empezamos de cero, hermanos. Porque el Señor hizo una ruptura radical en nosotros con el pecado. Todo lo que estamos hablando. Nos dio nueva vida. Y todo ese motor, por así decirlo, lo que nos va a empujar. Y como veremos, Dios nunca nos deja a que avancemos en esa santificación que es progresiva. Sí es importante esto, hermanos, en verdad. Es muy importante. Por eso, el propósito de exponer la confesión de fe es que entendamos la doctrina y estemos de acuerdo con la doctrina. Pero como hemos visto, o sea, muchas veces en las exposiciones estamos siendo enseñados y una vez que estamos enseñados, bueno, cada uno dirá estoy de acuerdo o no de acuerdo, ¿verdad? con esto. Entonces, a mí en lo personal, hermanos, en la posición que el Señor me tiene ahorita, es muy importante que entendamos así esta doctrina, porque es la manera, estoy persuadido, bíblicamente correcta de entenderla. Entonces, la santificación definitiva refuta una santificación meramente posicional, como si solo fuimos cambiados. Los que sostienen la santificación posicional, vean, quieren decir a menudo, o sea, con frecuencia, frecuentemente, no todos, porque cada iglesia luego agarra sus caminos en entendimientos, pero quiere decir a menudo que la santificación que tiene lugar en la conversión consiste en ser legalmente apartado para Dios en su posición, confundiéndola así con la justificación. ¿Qué es la justificación? O sea, un cambio de posición legal, hay que agregarle más cosas.
¿Qué es esa santificación inicial? O sea, por eso no es posicional. ¿Por qué es inicial? Hay una ruptura definitiva con el pecado. Hay un cambio que operó el Espíritu en mí. Me dio nueva vida, me unió a Cristo. Es muy distinto, hermanos. ¿Sí? ¿Sí vamos? Entonces, por eso dice, de nuevo, voy a leer esto. Los que sostienen la santificación posicional quieren decir a menudo que la santificación que tiene lugar en la conversión consiste en ser legalmente apartado para Dios en su posición, confundiéndola así con la justificación. Esto es incorrecto. La santificación definitiva significa una ruptura radical y práctica con el pecado en la conversión. Es distinto, hermanos. Esto nos da mucha esperanza, nos ayuda también a no caer en otros errores que el cristiano carnal, que si Cristo llegó a tu vida como Salvador, pero no ha llegado como tu Señor, y tantas cosas. O sea, no hay tal cosa, ¿verdad? Como un cristiano carnal, entendido como un cristiano que está en práctica de pecado. O sea, no hay tal cosa. Y cuando llega Jesús a tu vida, llega completo. O sea, llega Jesús completo. Tu Señor, tu Salvador, tu hermano mayor, todo Él llega completo. Ahora, este párrafo es importante entenderlo. La santificación definitiva también refuta una santificación meramente progresiva. Lo voy a explicar. Algunos parecen considerar la vida cristiana como algo que comienza en la justificación, pero que no implica un cambio radical en nuestro carácter moral, que es esa santificación posicional, ¿verdad? Entonces, comenzando a partir de la justificación, el creyente es progresivamente santificado y muchas veces recae en sus fuerzas, como si ya de él depende. Esto implicaría, no obstante, que la santificación progresiva comienza en el punto cero. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Qué es la santificación? Un cambio en mi persona. Pero también, o sea, entender que hubo una santificación definitiva, así entendida. Entonces, eso refuta la idea de que yo inicié mi santificación en un punto cero, no. Lo cual es incorrecto. Porque no inicié en un punto cero. De nuevo, ¿qué pasó en mi santificación inicial? Cambio de corazón, una ruptura con el pecado, nuevos afectos, o sea, todo lo necesario para poder continuar. Entonces, solamente aquellos que son inicial y definitivamente santificados están en la posición de experimentar esa santificación que es progresiva. Hasta aquí, hermanos, doy un espacio de preguntas, mis hermanos. Hermanos. O sea, cuando Dios nos regenera, nos justifica, nos da la santificación inicial, puede decirse que es simultáneo. Ya tenemos una santificación inicial y sobre esa base va la santificación progresiva. Sí. Sí, es correcto. Sí, mis hermanos. Ahora, sabemos que es un acto, todo es un momento ahí, ¿verdad? Podemos encontrar cierta secuencia lógica, pero sí, o sea, es decir, cuando el Espíritu Santo el Evangelio nos fue predicado, el Espíritu Santo que nos regeneró, nos dio nueva vida. Y luego nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento, que es la conversión. Pero todo ese proceso de un cambio en mí, que hubo radical en mí, ahí es la santificación inicial definitiva. Ahorita vamos a ver, si nos da el tiempo, todavía más vamos a aclarar por qué es conveniente llamarle definitiva. Pero vamos construyendo y vamos avanzando, pero es correcto. Entonces tú dices, wow, o sea, lo que el Señor me ha avanzado no es porque yo arranqué de cero, como que ya el Señor me agarró y me dio un empujonzote y ahí voy, y el Señor no me deja. El Señor, como veremos, no me deja. O sea, sí, a ver. El hermano Hernán dice que cuando nos regeneramos tenemos la justificación inicial. No. A ver, qué bueno que lo dice. A ver, no hay tal cosa como una justificación inicial. Ese es donde empiezan las confusiones. No. Pero está bien, pregunten para que nos quede claro. ¿Qué es la justificación? Es un acto completo, único, definitivo que hubo en mi vida. Fui justificado totalmente. No estoy siendo justificado y no seré justificado. Es un acto. ¿Y qué implica ese acto de justificación? ¿Qué implica? Yo llego al tribunal, ¿no?, de Dios y llego condenado por mis pecados.
Yo llego condenado, pero ahí está mi abogado, Cristo. Y dice, sí, Él merece el castigo, Él merece la muerte por sus pecados, Él lo merece, pero yo di mi vida por Él, yo pagué por Él. El juez ve la evidencia y da el marro y que dice, perdonado, para siempre, hermanos. Por eso enfatizamos también esto, esto lo vamos a ver, hermanos, también muy relacionado con la santificación, pero ya no hay condenación en ninguno de nosotros, ya no hay condenación. ¿Sí, hermanos? Por eso nosotros no nos condenemos a nosotros mismos, porque muchas veces ahí estamos condenándonos, ¿sí o no? No nos condenemos, ya no hay condenación. O sea, confrontémonos, ¿sí? Como dice Gálatas 6, del 1 al 5, ¿cómo? Considérate a ti mismo, ¿verdad? O sea, en amor, en mansedumbre, no sea que tú caigas en las mismas cosas. O sea, sí nos vamos a confrontar, pero hermano, sal de eso y sigue. Pero no nos vamos a condenar, o sea, ya no hay condenación. Entonces la justificación es un acto único que ya hubo en tu vida. Entonces, santificación diferente de justificación. Acto legal, un acto legal, ¿verdad?, sobre mi persona. Santificación, una obra en mi persona, en mí. Un cambio en mí. Ahí empieza a haber un cambio en mí, esa es la santificación. Definitiva o inicial, progresiva y final cuando seamos glorificados. ¿Qué ibas a? La santificación es un acto delante de Dios. Ajá. Y la santificación es un cambio en nosotros. Exacto. Sí, sí. Carmen. Hermano, es correcto entender que, bueno, que la santificación progresiva es en consecuencia del remanente de pecado que haya en nuestra carne. Bueno, digámoslo, es como una necesidad por el viejo hombre, sí. Eso lo veremos en la santificación progresiva. Y ahí definiremos precisamente todo eso, ¿verdad? ¿Y por qué al Señor le plació? Porque dijéramos, ¿y por qué no nos santificó definitivamente y finalmente y absolutamente y completamente? ¿Verdad? ¿No se ha preguntado alguna vez eso? ¿Sí se lo ha preguntado? Bueno, la respuesta es porque estamos viendo en este presente siglo malo. Mientras estemos aquí, de este lado de la gloria, que hay enfermedad, hay muerte, hay pecado en nosotros. O sea, estamos aquí, por eso no puede ser de otra forma. O sea, seremos glorificados con el proceso de pasar al otro lado de la gloria, la eternidad. Esa es la necesidad. Mientras tanto, el Señor se lleva toda la gloria, porque estamos en tanto pecado y así nos usa para que el reino se siga expandiendo del Señor. La gloria para ti. Imagínense, seguimos siendo tan cortos de mente y tanta cosa, y el Señor usa a hombres así débiles para poder enseñar las verdades eternas de nuestro Señor. Es decir, todo tiene que ver con la gloria del Señor y su plan redentor de que su reino siga avanzando, pero eso lo veremos en un punto futuro, si el Señor permite. Bueno, ese fue como la primera entrada a esta doctrina, hermanos. El siguiente domingo veremos Romanos 6, del 1 al 11, y vamos ahí a aprender, quiere el Señor, muchas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Pero lo dejamos para la siguiente clase. ¿Sí, mis hermanos?